Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que, vaya, ha dado muchísimo de qué hablar. 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson. Es esos libros que o lo amas o lo odias. Ha generado un montón de seguidores, pero también muchísimos críticos. Así que vamos a ver, ¿de qué va todo esto en realidad? Y es que miren, el libro se vende con un subtítulo bastante ambicioso, un antídoto contra el caos. O sea, no es solo el típico libro de autoayuda. La propuesta aquí es mucho más profunda. Se presenta como una especie de herramienta filosófica para poder navegar este mundo tan complicado en el que vivimos. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone peculiar, por decirlo de alguna manera. El libro nos lanza una pregunta que de entrada suena a chiste, ¿no? ¿Qué nos pueden enseñar las langostas sobre la vida? Y uno piensa, ¿las langostas? Pero agárrense, porque según el autor la respuesta es muchísimo más de lo que se imagina. Ok, para entender por qué demonios estamos hablando de langostas, primero hay que entender la base filosófica del libro. Digamos que Peterson plantea que el mundo, la existencia misma, es como un escenario donde siempre están luchando dos fuerzas gigantescas, dos elementos fundamentales. Y esas dos fuerzas son estas, el orden y el caos. Esto que vemos aquí es básicamente el mapa de todo el libro. Por un lado, tenemos el orden, lo que ya conocemos, las reglas, la estructura social, lo predecible. Y el libro lo simboliza con lo masculino. Y del otro lado, el caos, lo inesperado, lo desconocido, de donde surgen tanto las cosas nuevas como la destrucción. Y esto se asocia con el simbolismo femenino. La idea central es que vivir bien significa mantener el equilibrio, caminar por esa cuerda floja entre los dos. Pero a ver, antes de regresar con nuestras amigas las langostas, vale la pena hacer una pequeña pausa para ver de dónde salieron estas reglas, porque el origen es bastante curioso. No salieron de un texto antiguo ni de un estudio científico súper complejo, no. Salieron de un lugar que conocemos muy bien, un foro en Internet. Todo empezó en la plataforma Quora. Alguien preguntó algo así como, oigan, ¿cuáles son las cosas más importantes que todo mundo debería saber? Y bueno, Peterson respondió con una lista, lo que después serían sus famosas reglas. ¿Y qué pasó? Que esa respuesta la vieron más de 120,000 personas. Y no solo la vieron, recibió más de 2.300 votos a favor. Esto la catapultó al 0.1% más alto de todo el sitio. O sea, fue una locura. Fue como un estudio de mercado que nadie planeó, pero que dejó algo clarísimo. La gente estaba y está buscando un poco de orden, un poco de guía en medio de tanto caos. Y justo con esa idea, con esa necesidad de orden, ahora sí, regresemos a nuestra estrella del día, la langosta. ¿Por qué una langosta? Porque resulta que este animalito, con su sistema nervioso tan simple, es como una ventana al pasado. Nos permite ver cómo funcionan unas de las estructuras sociales más antiguas que existen, las jerarquías de dominio. Para una langosta, la vida en el fondo del mar es básicamente una lucha constante. Viven obsesionadas, como muchos otros animales, por el estatus, por ver quién manda. Y claro, por conseguir y defender el mejor lugar para vivir, el mejor refugio. Y aquí viene un dato que la verdad a mí me voló la cabeza. Vean esta línea de tiempo. Las jerarquías de las langostas, esta lucha por el dominio, existen desde hace 350 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, eso es mucho antes de que aparecieran los primeros árboles en la Tierra, antes que los dinosaurios. O sea, estamos hablando de una estructura social que es, para fines prácticos, eterna en la historia de la vida. Ahora, cuando dos langostas se van a pelear por un territorio, no es que se lancen a los golpes así nomás, no. Tienen todo un ritual, como una escalada. Primero, se lanzan chorros de químicos para, digamos, medirse, para ver quién es más grande, más sano. Después empiezan a pavonearse, a hacerse las importantes para intimidar al otro. Si con eso no basta, ya pasan a los empujones, a tratar de voltear al rival. Y ya si de plano nada funcionó, viene la pelea a muerte. Y aquí es donde está la clave de todo. Lo que pasa después de la pelea. El cerebro de la langosta cambia por completo. A la ganadora se le dispara la serotonina. Se pone toda erguida, confiada, lista para la que sigue. Pero la perdedora, sus niveles de serotonina se van al suelo. Se encorva, se vuelve miedosa. Su cerebro, literalmente, se transforma en un cerebro de perdedor. Acepta su nuevo lugar en la jerarquía. Este ciclo, donde el ganador se hace más fuerte y el perdedor más débil, es un ejemplo perfecto de algo que el libro llama el principio de Mateo. Es una referencia a una frase de la Biblia que es bastante dura. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Es una ley brutal que vemos en la naturaleza y pues también en la sociedad. El que gana sigue ganando, y el que pierde se hunde cada vez más. Ok, muy interesante lo de las langostas, pero ¿y esto qué tiene que ver con la gente? Con nosotros. Bueno, pues aquí es donde el libro hace la conexión.
El argumento es que este sistema, este circuito cerebral de victoria y derrota, es tan, pero tan antiguo que nosotros, los seres humanos, también lo tenemos. Sigue funcionando en lo más profundo de nuestro cerebro. Podríamos imaginarlo como si tuviéramos una especie de calculadora de estatus súper primitiva instalada en nuestro cerebro. Es una parte muy antigua que todo el tiempo está midiendo dónde estamos parados socialmente. Nos compara con los demás, evalúa nuestra posición en la jerarquía y con base en eso ajusta nuestra química interna. Exactamente igual que en las langostas. Y aquí es donde la cosa se pone fea, porque si esa calculadora interna decide que estamos abajo en la jerarquía, se activa un círculo vicioso terrible. La postura se encorva, los niveles de serotonina se desploman y eso nos vuelve más ansiosos, nos estresa más, nos hace tomar peores decisiones. Es una espiral hacia abajo que, y esto es muy fuerte, puede llegar a cortarnos la vida. Entonces, frente a este panorama tan biológico, tan determinista, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues aquí es donde el libro presenta su primera regla, una solución que no es mental, sino física, para intentar romper ese ciclo. Y la idea es, en el fondo, muy simple pero poderosa. Si el cuerpo de un perdedor se encorva, ¿qué pasa si forzamos al cuerpo a adoptar la postura de un ganador? La regla dice que si nos paramos derechos con los hombros hacia atrás, podemos como engañar a esa parte primitiva del cerebro. Es como mandarle una señal física de que todo está bien, de que estamos en la cima. Y esto en teoría podría hacer que el cerebro libere más serotonina y comience un ciclo positivo. Más confianza, menos estrés, mejores decisiones. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante profunda para pensar. Si gran parte de cómo nos sentimos, de nuestra confianza, de nuestra ansiedad, está conectada a un sistema de estatus que tiene 350 millones de años, entonces, ¿cuánto control real tenemos sobre nuestro propio destino? ¿Qué tanto está realmente en nuestras manos?